Capítulo 42. Ansur. Klaus nunca se había sentido tan nervioso en su vida. La última vez que tuvo tanta piel de gallina en toda su piel probablemente fue cuando conoció a Claudia. Inicialmente pensó que se convertiría en un desastre, pero en cambio se convirtió en uno de sus recuerdos más queridos. Había muchas cosas que deseaba lograr en su vida. Lo primero y más importante era estar a la altura de las expectativas de su padre, Grave Levantine. El famoso héroe de guerra y genio militar era muy conocido en todo el país, habiendo superado incluso a Claudia en combate cuerpo a cuerpo solo con habilidades puras. Para un anciano vencer a una princesa caballero fue nada menos que un milagro. Incluso con zapatos tan grandes que llenar, Klaus todavía trató de enorgullecer a su padre, pero fracasó miserablemente cuando se trataba de combate o jerga militar. Y mucho menos usar una espada, incluso era incapaz de correr distancias cortas sin que su corazón se rindiera a mitad de camino. Su frágil constitución es la razón subyacente de sus fracasos. Otro factor primordial era su fobia a la sangre, donde la mera visión de una gota le producía náuseas. Que además de su otro defecto, Klaus sabía que sus habilidades se adaptarían mejor detrás de un escritorio, prefiriendo la perspectiva de la pluma es más poderosa que la espada. Así que trató de impresionar a su padre a su manera. Ah, suspiró el hombre, caminando por el pasillo vacío lleno de decoraciones ornamentadas y pinturas de su padre. No importa qué logros pueda tener, no equivaldría a nada a sus ojos. Ni siquiera podía recordar la última vez que su padre le sonrió, probablemente el sueño de una noche de verano dada la gran decepción que estaba en los ojos del hombre. Pero las cosas empeoraron cuando se descubrió que era incapaz de concebir un hijo con su querida Claudia. Y esa realidad fue el último clavo en el ataúd, sellando su relación para siempre. Los ojos que una vez lo miraron con desdén pronto se convirtieron en puro odio, tanto que Klaus estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo antes de que lo repudiaran. Recientemente, Claudia le dio el coraje que necesitaba para confrontar a su padre sobre un asunto que lo había atormentado durante años: la adopción de un niño. Ella siempre quiso criar a sus propios hijos, a pesar de toda la dureza que mostró. Su esposa era muy blanda cuando se trataba de niños. La había visto mirar con añoranza a los niños que jugaban en las calles cada vez que pasaban montados en sus caballos, un detalle que lo hizo maldecirse a sí mismo por su impotencia. Por su propia voluntad o no, sintió que le había robado la oportunidad de que ella alguna vez fuera madre. Así que nos sorprendió cuando sugirió acoger a un niño o una niña huérfanos y criarlos como los próximos herederos del nombre levantino. Claudia prometió que les enseñaría todo lo que sabía e incluso le pediría a la diosa renacida que les diera una bendición si tenían una niña. Seguro que a papá le gustará eso, valora la fuerza por encima de todo y tener un hijo bendecido por la diosa y enseñado por la propia Claudia lo satisfaría. A decir verdad, las posibilidades de un resultado positivo eran prácticamente mínimas, él lo sabía mejor que nadie. Pero si no acepta, entonces renunciaré a mis títulos y dejaré este lugar con Claudia. Sus rodillas temblaron cuando las familiares puertas gigantes negras que conducían al estudio personal de Grave aparecieron a la vista. Con su corazón latiendo con fuerza y el sudor acumulándose rápidamente dentro de sus palmas, Klaus estaba bastante nervioso por decirlo menos. Esto es todo, se dijo a sí mismo, tomando una serie de respiraciones profundas mientras levantaba la mano y golpeaba 3 veces. Ingresar. Con el sonido de los papeles que se revuelven, la voz de mando de Grave emanaba como un juez en la corte, iluminando a Klaus sobre el hecho de que su padre estaba metido en asuntos administrativos. Sin perder más tiempo, abrió la puerta y entró en la habitación. La oficina era tan grandiosa como la recordaba, las paredes adornadas con armas de guerra que su padre había usado en los campos de batalla. También hubo medallas y trofeos, en honor a sus muchos logros durante los años de servicio. Al final de la habitación había un gran retrato de Grave en su juventud con una armadura de metal completa, y debajo estaba el hombre mismo escribiendo en algún documento. Klaus tragó saliva. Una oleada de presión y nerviosismo se apoderó de él mientras estaba en presencia de su padre. Incluso su sombra lo hacía sentir como una hormiga frente a un león feroz, una bestia que podría matarlo de un solo pisotón, siempre que se molestara en notar algo tan patético como él. Buenos días, padre. Klaus se maldijo por tartamudear, un hábito que sabía que Grave despreciaba tremendamente, viéndolo como otro signo más de debilidad. Su padre nunca reconoció ni le devolvió el saludo, sino que siguió centrándose en su trabajo. Una reacción a la que Klaus se había acostumbrado demasiado a estas alturas.
Claudia se fue hace unos días al palacio de Celestine Sama y encontró algunos problemas con asuntos relacionados con Alicia Sama. Su última carta menciona que regresará en 1 o 2 semanas a partir de ahora, y me ha dado la responsabilidad de supervisar el reino por un rato, solo por una vez, aunque fueran palabras vacías. Klaus quería escuchar a su padre elogiar su esfuerzo. Manejar el papel de tesorero además de sus otros deberes no fue fácil, por decirlo menos. Con la muerte de Lord Lueborn y la revelación de su mercado clandestino de esclavos, comenzaron a circular rumores sobre si tales organizaciones criminales ilegales también prevalecían en Ansur. Había pasado incontables días y noches sin dormir visitando las casas nobles dentro del reino, asegurándose de que revisaran todas sus propiedades en busca de fechorías similares. Además de eso, administraba el comercio de productos básicos como oro, sal, alimentos y armas para la población en general, incluidos los caballeros. Todo esto era solo una fracción de los deberes que había hecho, pero Klaus se preguntó cómo su cuerpo no se había derrumbado por el agotamiento ahora. Deseaba que Grave se hubiera dado cuenta de sus recientes esfuerzos por lo menos. Llegar al punto. Esas palabras atravesaron la atmósfera como un cuchillo afilado. Estaba claro que Grave no quería entretenerse con esto más de lo necesario, una comprensión que solo hizo que su hijo suspirara en su corazón. Apretando sus manos, Klaus reunió las brasas de su coraje y pronunció las siguientes palabras. Claudia y yo estamos pensando en adoptar un niño. Al escuchar esas palabras, Grave se congeló, envolviendo la habitación en un silencio sofocante que hizo que Klaus se estremeciera de miedo. Para que su padre no lo malinterpretara más, continuó con su discurso. Hemos estado contemplando esta idea durante los últimos meses. Como saben, he hecho todo lo que estaba a mi alcance para resolver este problema. He consultado con los mejores senadores de la Alianza e incluso le pedí ayuda personal a Celestine Sama, desafortunadamente todo fue en vano. Quiero ser padre tanto como Claudia quiere ser madre, y también nos damos cuenta de cuánto deseabas un heredero adecuado para la familia. Incluso si había aceptado el hecho hace mucho tiempo, todavía no era tan fácil admitirlo. Claudia juró en su papel de princesa caballero que haría todo lo posible para enseñarle a la niña todo lo que sabe sobre habilidades y tácticas militares. Si conseguimos una niña, la diosa podría incluso bendecirla con fuerza y velocidad más allá de cualquier otra. Otro guerrero. He accedido a impartir de manera similar todo lo que sé también. Estoy seguro de que serías mucho más feliz con un heredero así en lugar de mí. Siendo el preocupado que es, se reprendió a sí mismo por entrar desnudo en la guarida del león en lugar de escribir una carta de antemano. Al menos así no tendría que enfrentarse a este silencio insostenible. Al oír el sonido de la silla de madera raspando el suelo, Klaus vio a su padre levantándose de su asiento. Firme pero contaminado con una sensación de temor, con una cara de póker que hacía imposible medir sus emociones. Mientras colocaba sus manos detrás de su espalda, Grave caminó impertérrito hacia Klaus. El sonido de sus botas resonó por toda la habitación, aumentando en magnitud hasta que el hombre mismo se paró frente a su hijo. Un pensamiento floreció en la cabeza de Klaus, la comprensión de que estaba en medio de un hombre que tenía más logros que cualquier princesa caballero en su haber, uno de los pocos íconos del pasado que aún infundía miedo y respeto en Eostia. Desde la reina oscura de las tierras baldías hasta incluso el reino de los elfos vecinos, así como las tribus de hombres bestia y las naciones humanas circundantes. ¿Te he contado alguna vez cómo la familia levantina ascendió a este nivel de poder y prestigio? Grave dijo con calma, su voz profunda resonando en la habitación. Ese sí, lo has hecho, padre. Por supuesto que conocía los detalles, habiendo estudiado cada pieza de literatura dentro de la biblioteca levantina. Desde sus humildes comienzos cuando su padre vino básicamente de la nada y se inscribió para ser un soldado de primera línea. Cómo sobrevivió a innumerables batallas contra los demonios y vivió para contarlo. Ascendiendo al rango de noble menor como recompensa por su valor sin igual en la batalla, pero obstaculizado por el nido de serpientes en la corte que siempre ha tratado de socavarlo. Klaus conocía cada detalle de la historia de su padre, por eso admiraba y temía al hombre que tenía delante, incluso si este último ya era mayor. La familia levantina existió durante mucho más tiempo que muchas de las casas nobles actuales, siglos de historia incluso se puede decir. Nunca tuvimos ningún poder o influencia real sobre ninguno de los reinos, y al igual que muchos, fuimos debilitados aún más por las fuerzas de Olga Discordia. Si no fuera porque mis predecesores sacrificaron sus vidas para ganar más tiempo, entonces nunca habría logrado elevar el estatus de la familia a la posición que ocupa hoy.
Mirando hacia la chimenea, observó la obra de arte colgada que representaba el emblema de su familia. Durante muchos años estuve en lo más alto, esperando que la casa levantina prosperara aún más bajo mi dirección, hasta el día en que pasaría el manto a un heredero digno, pero entonces naciste tú. A pesar de que lo había escuchado muchas veces en el pasado, esas palabras aún cortaban más profundo que cualquier hoja. Klaus no pudo evitar sentir que una parte de él moría cada vez que escuchaba esas palabras. Un cobarde débil y sin carácter, que no posee ni un ápice del poder guerrero del levantino. Incluso había considerado la idea de que eras el resultado de una aventura entre tu madre y un campesino. Si no hubiera sido por los magos que confirmaron tu linaje, entonces habría sido colgada en la horca como yo te ahogué en el río más cercano. El tono frío e indiferente que salió de su voz envió un escalofrío por la espalda de Klaus. No había ni rastro de amor o cuidado por nadie. Todos los días, rogué a los dioses que fuera verdad. Al menos entonces, no habría tenido que sufrir la humillación y la burla de mis compañeros, y mucho menos la vergüenza de saber que mi propia semilla era capaz de ser tan absolutamente patético. Todavía me sorprende el hecho de que ya no puedo sentirme decepcionado por tu debilidad. Además de ser incapaz de luchar contra el más inepto de los reclutas, has empañado mi nombre una vez más con tu incapacidad para engendrar un hijo con una de las mujeres más perfectas de toda la tierra. Una jodidamente impotente que comparte mi sangre como un levantino. Me llamaron un tigre que tuvo un perro lisiado como heredero. En todas mis peores pesadillas, escucho estas palabras. Una y otra vez. Grave no contuvo sus palabras, su único tono tranquilo se hizo más y más fuerte hasta que estaba gritando a Klaus, ahora arrodillado. Yo y probé miserar. Klaus tuvo el aire expulsado de sus pulmones por una bota de metal que golpeó su estómago. El hombre cayó al suelo, tosiendo saliva y sus anteojos también se le cayeron de la cara. ¿Mejor? ¿Qué mejor? Ni siquiera intentaste superar tus límites. Grave golpeó a su hijo una vez más. Apenas entrenaste con la espada durante unos días antes de rendirte y romper a llorar frente a mis más respetados generales. Se escuchó un crujido cuando los vasos se rompieron en cientos de fragmentos. Te humillaste a ti mismo y a mí frente a toda la alianza. Ni siquiera podías poner un pie en el campo de batalla sin huir para encontrar un lugar donde esconderte como un cobarde. Eso es lo que eres, un maldito cobarde que llora y huye al más mínimo indicio de peligro. Un cobarde que solo puede quejarse y gritar pidiendo ayuda para ser salvado. No eres un guerrero. Eres indigno del nombre levantino. Pe alto. Pe por favor. Aruk. Pe padre. Klaus suplicó, escondiendo su cabeza debajo de sus brazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la sangre manchaba su rostro. Tú no eres mi hijo. Grave exclamó en voz alta, con el rostro rojo de furia. Ningún hijo mío jamás habría considerado la idea de adoptar a un mocoso campesino sin valor, y mucho menos decirlo en mi propia cara. Lo que has sugerido no es diferente a simplemente terminar con nuestro linaje para siempre, matando todo lo que yo y mis antepasados trabajamos tan duro por lo que luchamos, matamos y morimos. Mientras decía esas palabras, el anciano pisoteó a su hijo varias veces más antes de dar un paso atrás y cerrar los ojos, seguido de él respirando profundamente. Regresó a su escritorio, ignorando a los lloriqueos de Klaus detrás de él. Agarrando una botella de vino, rompió la tapa antes de tragarse todo de una sola vez. Baúl tenía razón. Susurró para sí mismo, el recuerdo de su conversación pasada en el banquete volviendo a él. ¡Qué broma! Esta no era la primera vez que escuchaba sobre su pequeña idea de adoptar a un niño campesino dado que escuchó su conversación no hace mucho tiempo. Pero pensar que Klaus tendría la audacia de decírselo a la cara, Grave solo podía tolerar tanto antes de que su ira explotara. Bien, lo haré yo mismo. Grave se dio la vuelta para mirar a Klaus, este último se estremeció hacia atrás por el miedo. Dado que no puedes tener un heredero con Claudia, entonces me haré cargo de ese deber. ¿Qué? Todavía con dolor, tomó unos segundos para que esas palabras se registraran en la mente de Klaus. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando estaba convencido de que debe haber oído mal. Tú no. Silencio. Se cortó. Me escuchaste correctamente. Puede que seas patético en todos los aspectos físicos, pero tu audición aún debería funcionar. Una sonrisa se formó en el rostro de Grave, sacudiendo a Klaus hasta la médula. A pesar de mi edad, mi propio cuerpo todavía es robusto y más que capaz de engendrar un heredero con cualquier doncella fértil.
Podría acostarme con 10 putas en un día si quisiera, pero nunca tomé otra esposa, porque cometí el horrible error de creer en ti. Ahora no quiero un nieto de Claudia. Grave se acercó, su rostro justo enfrente de Klaus mientras susurraba en silencio. La haré dar a luz a mi hijo. Un verdadero heredero levantino poderoso nacerá de nuestra unión. Los ojos de Klaus se llenaron de horror. Sabía qué tipo de persona era su padre, duro, frío y distante. Pero esta traición fue tan extravagante que momentáneamente se desmayó por la conmoción. No, estás loca, estás loca. Claudia y Celestine Sama nunca permitirán esto. Serás capturada y retenida en Pewa. Klaus fue detenido a mitad de la sentencia nuevamente por una espada que su padre desenvainó rápidamente, y el frío acero del arma presionó contra su garganta. En este punto, incluso la ira en los ojos de Grave se desvaneció, dejando nada más que pura decepción y disgusto. Incluso ahora, ni siquiera puedes reunir el coraje para enfrentarme. Ni siquiera estás dispuesto a defender a tu propia esposa, prefieres usar su nombre y el de la diosa renacida como una forma de amenazarme. Más patético de lo que imaginaba. Tal vez ver a tu esposa siendo cogida por mí finalmente te mostrará qué tipo de hombre deberías haber aspirado a ser todos estos años. Ver el miedo y la desesperación en el rostro de Klaus hizo que el anciano sonriera. ¿Crees que no tendré éxito? Mírame. La diosa no será un problema por mucho más tiempo después de que regrese Baúl, y puedo tomar a Claudia de una de dos maneras. Lentamente frente a tus ojos, a medida que crezca acercarme a ella y atraerla a mi dormitorio. O, podría forzar mi camino dentro de ella. Todavía es virgen, me imagino, será una experiencia bastante divertida de cualquier manera. Tú, loco. No puedes hacer esto. Yo, le diré todo lo que acabas de decir. Mientras Klaus intentaba escabullirse, las puertas se abrieron de golpe y dos de los guardaespaldas de Grave se adelantaron para bloquear el camino exterior. Détenlo. Con una orden simple, ambos hombres obedecieron y detuvieron a Klaus antes de que pudiera escapar. Con la luz del sol brillando contra la hoja de su padre todavía presionada contra su carne, Klaus no pudo evitar comenzar a temer por su vida, algo que Grave notó de inmediato. No te halagues a ti mismo. Esta hoja fue forjada para matar guerreros, no para cortar basura. Por eso no voy a matarte. En cuanto a que le cuentes a Claudia o a cualquier otra persona de nuestra conversación, adelante, ella. Revélale a tu esposa que el honorable general que le enseñó básicamente todo sobre la batalla y la caballería desde que era una niña haría tal cosa. Recuerda mis palabras, su respuesta será solo una sonrisa en su rostro mientras te mira. En lástima y arrepentimiento, porque te convertirás en nada más que un tonto torpe sin esperanza. Mientras que yo siempre estaré presente a su lado para hacerle compañía, es hora de que la alianza de los 7 escudos arda a manos de Kuroinu, y por algo mejor, más fuerte, para resurgir de las cenizas. Un verdadero imperio. País creo que fue lo que se le ocurrió a Baúl si tú tienes curiosidad por un nombre real. Esto era básicamente admitir traición también. Eres un loco. Habiendo perdido todo interés en Klaus, Grave dio a sus hombres la siguiente orden. Déjalo afuera en algún callejón, y paga a los bandidos locales para que lo maltraten un poco más. Manténlo encerrado en algún lugar hasta que Claudia regrese. Asegúrate de que lo alimenten con cualquier droga o poción que pueda confundir su mente. Ocúpate de eso. Que la princesa caballero se entere de ellos. Una vez que haya pasado el tiempo suficiente, enviaré un grupo de búsqueda para encontrar a este supuesto hijo mío, lo suficiente como para montar un buen espectáculo para ella. Al menos con esto, las afirmaciones de Klaus serían ridiculizadas y atribuidas a delirios provocados por su trauma y el supuesto uso de drogas, algo que reforzará su relación con Claudia. Agarró otra botella de vino, ignorando los gritos desesperados y las súplicas de clemencia que venían de fondo mientras Klaus era arrastrado fuera de su oficina hacia su horrible futuro. Honestamente, este paso ni siquiera era necesario en primer lugar. Claudia confiaba en él tanto como en Klaus. Compartieron una relación sagrada de mentor y discípulo que se extendió por más de una década. Incluso si Klaus le contó todo mientras estaba en un estado mental claro, no era como si ella le creyera ciegamente. Ahora, será mejor que Baúl sea rápido. No me quedaré de brazos cruzados por mucho tiempo. Esperaba que las cosas fueran bien con la invasión del castillo de Olga. A estas alturas deben haber ganado la batalla y asegurado una victoria segura. Pronto, todo cambiaría, y sería para mejor. Tierras oscuras.
Honestamente, nunca creyó que alguien vendría a rescatarla. No es que ella alguna vez necesitara ayuda para empezar. Sus poderes eran más que suficientes para matar a Baúl, pero era la idea de que tenía que recurrir a sus propias manos para eliminar a este repugnante humano lo que la había dejado tan indecisa. De todas las cosas, ser salvada por un humano era la menor de sus expectativas. Algo que su yo del pasado habría encontrado completamente absurdo más allá de toda medida. Sin embargo, aquí estaba ella junto con Chloe, retenida por el hombre que inicialmente creyó que era un asesino enviado para matarla. Mientras escapaban del furioso fuego que envolvía a la sala del trono, sintió el calor de la llama lamiendo su piel al escuchar los débiles gritos que pertenecían nada menos que a Bault y sus hombres, quienes no pudieron escapar a tiempo. Lo siguiente que supo fue que estaban en lo alto del aire, a unos cientos de metros entre ellos y el suelo. El temor de estar tan alto sin su bastón hizo que el corazón de Olga se detuviera. Odiaba estar tan arriba, pero para evitar revelar esta debilidad a sus enemigos, siempre se aseguraba de transmitirles la idea completamente opuesta. Solo Celestine sabía sobre esto, pero esa mujer no se lo diría a nadie. Incluso después de siglos, su lealtad a su amistad pasada le causó a ese tonto más problemas que cualquier otra cosa. Nos vamos a morir, pensó para sí misma, sin tener idea de cómo se suponía que este hombre sobreviviría a una caída tan larga sin que todos salpicaran el suelo. Menos mal que Chloe estaba inconsciente, o de lo contrario habría visto los ojos llorosos de su reina llenos de miedo. ¡Bam! Todo su cuerpo tembló, el viento que soplaba contra su rostro se detuvo por un momento hasta que se levantó de nuevo. ¿Eh? Olga se sorprendió cuando abrió los ojos y descubrió que no habían muerto por la caída. Estoy vivo y... ¿no pareces tan seguro de eso? El hombre habló, segundos antes de que ella y Chloe fueran arrojadas al suelo cerca de un árbol muerto. ¡Qué insolencia! La ira estalló momentáneamente dentro de su mente antes de que ella la obligara a reprimirse. Este no era el momento ni el lugar. Miró a su salvador, su cuerpo cubierto con una capa blanca, pero estaba lo suficientemente cerca para ver la ropa roja debajo. Y era la misma descripción del hombre que había masacrado a sus ejércitos hace unas semanas cuando ella trató de tomar un pequeño pueblo. Sin mencionar el incidente en el valle. Aún se desconocía qué conexión tenía con la entidad que dejó caer la monstruosidad de una espada. ¿Quién eres y? Preguntó con cautela, la desconfianza claramente evidente en su voz. Debe tener una agenda, una estratagema para usarla a ella y a Chloe para sus propios planes nefastos como el resto de los humanos. ¿Trabajas para Celestine? Él la miró de reojo y dijo, no, no estoy asociado con ese acosador, antes de desaparecer en un instante hacia su castillo. Espera, no puedes simplemente, ella trató de seguirlo, pero se detuvo en seco. De los dioses y... donde una vez estuvo su gran castillo ahora no era más que un montón de escombros y fuego. No quedó nada, todo se fue. Por primera vez en su vida, Olga estaba desconsolada, incapaz de procesar la realidad que tenía ante sí. Así que se quedó allí, con la espalda apoyada contra la cáscara seca de un árbol antes de deslizarse lentamente hacia el suelo. Estaba devastada y perdida. Olga permaneció en ese estado durante un rato hasta que una invernal sensación de peligro se apoderó de ella y, por una fracción de segundo, el mundo entero se puso rojo. En una tierra lejana a Eostia, existía un enorme lago debajo de un sistema de cuevas subterráneas. Oculto a la vista e inexistente para los humanos, era un lugar conocido solo por Celestine y otros dos individuos. Existiendo en un entorno con abundante maná, el área era tan increíblemente densa que hacía que cualquier cosa fuera se sintiera inexistente en comparación. Un lugar donde los humanos normales habrían muerto inmediatamente al ser abrumados por el poder absoluto que se manifestaba allí. En medio de este lago, una sola construcción de hoja gigante flotaba en silencio con una persona durmiendo pacíficamente sobre ella. Una joven con una belleza que rivalizaba con la de Celestine y Olga, vestida nada más que con una cadena de oro que ni siquiera ocultaba sus partes íntimas. Largo cabello rubio ondulado que le llegaba a los talones y hermosos labios rosados. De la nada, el lago se onduló. Interrogación de apertura _ interrogación de cierre. La doncella abrió sus ojos azules, teniendo el mismo color de piel pálida que Celestine. Se despertó de su sueño de siglos, alarmada por la presencia de una fuente de poder que no podía reconocer. Pero una cosa era segura: intrusos. Tal vez era hora de que ella se reuniera con su hermana. Probablemente estaba al tanto de lo que estaba pasando.
Al mismo tiempo, cierta diosa renacida ya había organizado una guarnición que abandonaba el reino de Torne. Sus manos estaban aferradas a una carta que le envió Claudia, contando el retrato aproximado de cierto hombre de cabello blanco que anteriormente solo había visto en sus sueños. Queriendo tomar el destino en sus propias manos por una vez, prometió encontrarlo, sin importar el costo. Y por todos los dioses, ella no se detendría ante nada para salvarlo. Ese horrible futuro que ella previó, el ahorcamiento de un hombre que no hizo nada malo, no sucederá. Sin embargo, en ese mismo momento, la misma energía extraña se apoderó de ella, una energía que encontró inquietantemente familiar. Ahí, viene del noroeste. ¿La tierra de Olga? Levantó la mano donde una hermosa polilla se posó en su dedo. Dile a Kaguya que necesito su ayuda, rápido. El insecto se fue volando, dirigiéndose directamente al reino de Kaguya. En una sorprendente hazaña de magia, la polilla desapareció en un instante. No queriendo perder otro momento, Celestine ordenó a sus caballeros que se movieran lo más rápido posible para alcanzar a Claudia. Algo importante había golpeado las tierras yermas, y no le gustaba cómo incluso sus renombrados poderes de adivinación no habían podido advertirla o incluso reaccionar ante tal cosa. Restos del castillo Discordia. Así que finalmente nos encontramos. Sin embargo, creo que este será nuestro primer y último encuentro entre nosotros, Vault. Archer dijo secamente, mirando la lamentable vista frente a él del hombre que era francamente un hombre muerto caminando, pero que estaba demasiado desilusionado para darse cuenta. Mirando por encima, gran parte de su cuerpo faltaba, probablemente aplastado o vaporizado por el intenso calor. Sin embargo, lo poco que quedaba estaba carbonizado en su mayoría hasta los huesos. Tú. Vault estaba hirviendo de odio, mostrando una cantidad interminable de locura en su único ojo hacia Archer. Cuidado ahí, podrías perder la lengua, literalmente. Apenas te aguanta. Mirando a su alrededor, el cadáver de Kim ya había dejado de sangrar con Gaerear todavía sobresaliendo de su pecho. Sabes, he oído hablar bastante de ti de varias fuentes. Algunos te ven como una especie de héroe o mesías, traído aquí para salvar a toda Eostia de las garras del mal. Otros ven a Kuroinu como nada más que un parásito. Que necesita ser exterminado una vez que haya cumplido su propósito. Pero ahora estoy seguro de lo que eres. Un oportunista intrigante que quería usurpar las fuerzas de Olga para tomar el control de Ostia. MMI. ¿Un imperio? En el momento en que Archer escuchó esas palabras, sus ojos temblaron. Un imperio del Yo, nunca en todo el tiempo que llevo haciendo esto he oído hablar de algo así. Se frotó el puente de la nariz. Ni siquiera voy a cuestionar eso. Solo por el nombre era obvio lo que tenía en mente. ¿Estabas planeando convertir los 7 reinos de la Alianza en un burdel masivo? ¿Todos los hombres tienen la libertad de violar a cualquier mujer que deseen sin repercusiones? Emilia terminó cuestionándolo de todos modos, dado lo absurdamente idiota que sonaba todo este concepto. Al ver la expresión de Vault, la respuesta era clara. ¿No puedes hablar en serio y había algo mal con la gente en este mundo? Para que Vault haya llegado tan lejos, debe haber tenido aliados y simpatizantes que conocían este plan y aún así lo siguieron. Tú, pagarás por este, bastardo. Por supuesto, la gente todavía lo veía como un héroe que vino aquí para finalmente destruir a la Reina Oscura y salvar el mundo. Archer se dio cuenta de que matar a Vault solo pintaría al hombre como un mártir, ya que nadie estaba al tanto de su verdadero motivo y ambición. A su vez Archer sería el villano que lo asesinó. El arquero se encogió de hombros, lo más probable es que envíen ejércitos tras mi cabeza, eso sí saben que fui yo quien mató a todos aquí. O tal vez ya lo saben a través de la magia de este mundo. Casi se rió entre dientes cuando vio la sonrisa de Vault, el hombre probablemente asumió que sufriría las consecuencias y estaría huyendo o algo así. De ellos te cazarán, hacia abajo. Serás, destrozado, pieza por pieza. Ella nunca, te dejará, vivir en paz. Cierta persona vino a su cabeza, ¿te refieres a Maya por casualidad? En el momento en que mencionó su nombre, Vault fue tomado por sorpresa y lo miró conmocionado. ¿Tú? ¿La conoces? ¿Puedes decir eso? Ella es bastante pegajosa y un dolor de manejar con toda honestidad. Una suave sonrisa apareció en su rostro. Aunque su naturaleza obstinada y su comportamiento bastante enérgico serán difíciles de olvidar. Además, puede ser bastante entrañable una vez que la conoces. Pasamos un buen rato juntos. Realmente es una pena que probablemente me odie en el futuro.
Baúl tembló de furia al entender el significado detrás de sus palabras, comenzando a delirar como un lunático trastornado cuando Archer descubrió que ya no deseaba hablar con él. Ya era hora, Archer no era de los que hablaban con sus objetivos en primer lugar. Por lo general, esto solo sucedía cuando se encontraba frente a cierto exasperante pelirrojo testarudo que nunca fallaba en hacer que su ira estallara con su idiotez. Pero antes de que pudiera asestar el golpe mortal, una sola pregunta comenzó a enconarse en su mente. «Dime una última cosa, Baúl, ¿cuáles eran tus planes con respecto a Maya?», preguntó mientras se inclinaba hacia el moribundo líder Kuroinu. «Debes haber sabido acerca de sus sentimientos por ti. ¿Qué planeabas hacerle si no estaba de acuerdo con tus planes?». Los ojos grises miraron fijamente a los restos de un hombre frente a él. «Jódete. Ella no es nada más que una zoputa, como todos los demás hubiera disfrutado de tal vida. Yo la habría arrojado a los orcos, y que se jodan los sesos de HHMMF». A Baúl no se le permitió terminar su discurso cuando una bota con punta de acero golpeó su cabeza casi quemada. «Ya he oído suficiente». Archer susurró en silencio. Kansou y Bakuya ya se habían ido de sus manos, ya no eran necesarios. Por lo general, no llegaría a tales extremos, no valía la pena el esfuerzo de ensuciar su ropa ni su tiempo. Pero ahora, dado que estos eran sus últimos momentos en este mundo, no le importaba. Lentamente aumentó la fuerza, empujando su zapato más profundamente en la cabeza del líder Kuroinu. HHMMMFFFFF. Baúl dejó escapar un grito ahogado. Impotente para detener a Archer, se vio obligado a soportar la inmensa presión que pulverizaba su cráneo mientras la grava debajo se clavaba más en su piel. El cráneo de Baúl se agrietó, el globo ocular que le quedaba se salió de su órbita y su rostro se deformó aún más. Con un último empujón y crujido, la pierna reforzada de Archer aplastó la cabeza de Baúl, salpicando su materia cerebral y sangre por todo el suelo, incluidos sus zapatos. Al igual que Kim no mucho antes que él, el líder de Kuroinu había muerto por sus manos. La bóveda ya no existía. «Buen viaje», dijo, viendo el cuerpo contraerse un par de veces antes de quedarse quieto para siempre. Emilia suspiró, mirando sin emoción hacia el cielo. Su larga misión había terminado, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que Alaya apareciera y se lo llevara. Se sentó en una roca a poca distancia de los cadáveres de Baúl y Kim, sintiendo una sensación de agotamiento recorrer su cuerpo. Esto siempre sucedería al final de sus misiones, algo a lo que se había acostumbrado. Mientras esperaba, pronto experimentó la familiar sensación de la dilatación del tiempo. Sabía que no era el espacio del mundo o su tiempo lo que se veía afectado, sino solo su propia perspectiva. Un solo punto apareció en el aire antes de expandirse en una bola de luz rodeada por dos anillos consecutivos que giraban a su alrededor. Un fuego azul como humo se extendió a su alrededor, sin afectar nada. Entonces, supongo que mis vacaciones finalmente han llegado a su fin. Mirando a la entidad con la que hizo un contrato, Emilia asumió que salió para traerlo de vuelta. Sector de peligro de clase mundial K, 7498 N7 y bóveda. Eliminado con éxito. Claro, sinceramente, todavía no entiendo cómo habría funcionado su idea de un imperio sexual. Oh, bueno, no es como si hubiera una necesidad de averiguarlo. Hizo un gesto hacia el área donde ella dejó a Olga. ¿Estás seguro de que ella no es más peligrosa? Negativo. Entidad. Olga Discordia, pure Dark Elf, no ha representado ningún peligro que la humanidad no pueda eliminar por su cuenta. Despliegue de counter 10. Innecesario. Emilia se preguntó cómo reaccionaría la mujer sabiendo que alguien como Baúl con su ridícula idea de un imperio sexual representaba una amenaza y un peligro mayor para la humanidad que sus propios objetivos a pesar de haber librado una guerra de 1000 años contra las naciones humanas. Cómo probablemente era demasiado débil en comparación con un humano normal. Él no la conocía personalmente, pero algo le decía que era una mujer extremadamente orgullosa y hasta altiva, y probablemente se habría ofendido mucho. Supongo que es hora de que me vaya de este lugar. No mentiré, me divertí un poco mientras duró, así que estoy algo agradecido por eso. Cerró los ojos, esperando despertar de nuevo en el páramo yermo familiar rodeado de innumerables espadas y engranajes gigantes que acribillaban el cielo. Counter Guardián Emilia no ha completado la misión. Solicitud de recuperación denegada. ¿Y qué?
Emilia fue tomado por sorpresa por esta afirmación, casi creyendo que no escuchó a Alaya correctamente. Creo que te equivocas. Como puedes ver, Bault está muerto, al igual que todos los comandantes de Kuroinu. Afirmativo. El objetivo principal de Bault se eliminó con éxito, completando el primer objetivo del despliegue. Primero. Al ver su confusión, Alaya repitió la misión, objetivo principal de la misión. Cazar y eliminar la bóveda objetivo antes de que sea demasiado tarde. Completado. Objetivo secundario de la misión. Cazar objetivos críticos para la ruina de la humanidad. En curso. Se elimina el límite de tiempo para este objetivo. Al finalizar, la recuperación del espíritu será decidida por Counter Guardián Emilia. Esta misión tiene menos sentido cuanto más escucho sobre ella. Solo te pregunté si Olga era un peligro para la humanidad y dijiste que no. ¿Quieres que la mate también después de todo? Desafortunadamente para él, ese no fue el caso ya que Alaya invalidó sus palabras. Negativo. Olga Discordia no ha sido considerada una amenaza para la humanidad lo suficientemente grande como para justificar la intervención de Counter-Gize. Calculando la ubicación del objetivo más cercano y 20 metros. ¿Tan cerca? Espera, ¿no era ahí donde estaban los cadáveres de Bault y King? Estado del objetivo. Fragmento gravemente debilitado, despertar. ¿Y qué? Un mal presentimiento surgió en sus entrañas. Nivel de amenaza. Alto. Hasta que el objetivo haya sido eliminado o desterrado por Counter Guardián Emilia, el protocolo 43-54-83 BAL no se puede realizar. El objetivo ha comenzado a moverse. Buena suerte, Emilia. Te espera. Antes de que Emilia pudiera siquiera reaccionar, Alaya desapareció ante él. El mundo que parecía haberse detenido ahora volvió a la normalidad. O mejor dicho, el tiempo siempre estaba en movimiento, pero solo él era la excepción durante su conversación con Alaya. Sin embargo, eso no era lo que preocupaba a su mente. Más bien, una sensación de horror se apoderó de él cuando notó un cambio en la atmósfera. Los vellos de su brazo se erizaron, la siniestra sensación de que algo lo observaba desde atrás. Lentamente giró la cabeza y vio una luz roja proveniente del cadáver de King. Una pequeña joya salió de sus bolsillos y flotó en el aire. El hedor a humo y escombros quemados fue reemplazado rápidamente por el olor a hierro. ¿Qué? Cientos, si no miles de diminutos zarcillos rojos sangre salieron de la joya roja, separándose en 5 partes que lentamente comenzaron a parecerse a algún tipo de humanoide. En todo su tiempo como Counter Guardián, nunca recordó haber visto una entidad así en su vida. Parecía una marioneta hecha con hilos sueltos de sangre, capaz de alguna manera de mantenerse en pie. Incapaz de identificar su rostro o incluso si era una persona. Sintió su mirada sobre él y escuchó las siguientes palabras pronunciadas con una voz muy distorsionada. Oh, un contraguardián. Realmente muy interesante. Interrogación de apertura, guión exclamación de cierre. Si sabía lo que era, entonces esta cosa probablemente era de su mundo. Esa idea lo puso más nervioso que asumir esta abominación originaria de este mundo. Es desafortunado cómo ambos murieron, tenía mucho planeado para ellos. Al menos podrías haber esperado hasta que estuviera completamente alimentado antes de matarlos. Uno de los zarcillos levantó el cadáver de King, y más de ellos se clavaron en su piel y se extendieron rápidamente. Una mano recorriendo sus mejillas. Ahora me veo obligado a usar mi energía almacenada restante para sobrevivir. La entidad cruzó sus brazos como hilos, apartando la cara de Archer con ira. Un presagio oscuro. Archer trazó rápidamente su arco y disparó una flecha a lo que sea que fuera esta cosa. No le gustó esto, le dio una terrible premonición y sabía que necesitaba matarlo lo antes posible. Clan. Su proyectil se estrelló inútilmente contra un escudo rojo similar al que King había usado para sobrevivir a la destrucción de la fortaleza. Esto pareció molestar aún más a la entidad. ¡Qué grosero! No solo te atreviste a negarte a arrodillarte ante mí, sino que incluso tienes el descaro de atacarme. Parece que un castigo está en orden aquí. Más zarcillos aparecieron en un lado del cuerpo para formar una mano completa. Lo apuntó con un dedo, antes de que apareciera un pequeño punto rojo en la punta del dígito. Una densa amalgama de energía mágica formada en un solo punto, lista para ser desatada en cualquier momento. En ese momento, un recuerdo surgió en el brumoso paisaje mental de Archer. Arbustado por, carecen de tendrils.
Ella casi, si él no lo hace, se deshace de su camino. Corrupt barro QCHFein. TCKSHOUTHR con Malie, su intención asesina Tan, G una vez más. La energía que estaba desde el sol, Dingowly causó que todo a su alrededor muriera. Un solo punto rojo que estaba dirigido directamente hacia ellos. Esta no era la misma entidad, era otro ser completamente, solo que mucho peor. Sin embargo, lo que estaba a punto de hacerle resultaba demasiado familiar. Archer se movió, su arco descartado cuando puso su mano frente a él. Ocurrió en una fracción de segundo. Su visión se llenó de rojo cuando se enfrentó a un torrente de energía destructiva que le disparaban como un tsunami rugiente que amenazaba con matarlo en una fracción de segundo. Convocando cada onza de poder disponible para él, murmuró: «Soy el hueso de mi espada». Luego, 7 hermosos destellos de luz llenaron el área. Ahías. Tanto las ruinas del castillo como el propio Archer se vieron envueltos en una gran explosión de energía roja que sacudió el paisaje, tragándose todo a su paso y convirtiendo cada partícula de materia en polvo. Capítulo 43. Todo sucedió en una fracción de segundo, justo antes de que pudiera responder a la realidad frente a él. La idea de que tal entidad pudiera manifestarse en este mundo era prácticamente inconcebible. En el mismo momento en que lo miró a los ojos, la energía carmesí destructiva ya había alcanzado la mitad del camino. Archer sabía que tenía que actuar rápido ya que la muerte estaba a un suspiro de distancia, su piel había comenzado a arder por el calor del ataque, y los cuerpos a su alrededor ya se estaban convirtiendo en cenizas. Los escombros se derritieron en cuestión de segundos, una demostración de poder puro contra el que no podía competir. Sabía que tenía un poder mucho más destructivo que incluso Calavolk II. El contraguardián levantó la mano, recitando el primer verso para reforzar sus fantasmas nobles trazados. Esta fue la primera vez que lo usó en este mundo. Nunca nada lo había forzado tan lejos, o siempre tenía otras opciones, incluso contra el ejército de demonios que los emboscó a él y a Maya. Esa vez necesitaba un arma para matarlos a todos de un solo golpe, pero ahora, necesitaba sobrevivir más que nada. Ahías. Un pequeño capullo se formó en medio de su palma antes de florecer en 7 enormes pero hermosos pétalos de espuela de caballero. Su luz rosa brillaba brillante y obstinadamente contra el mar carmesí. El ataque aún no lo había alcanzado, pero su mortaja estaba comenzando a rasgarse y romperse. Se preparó, antes de choque. Las 7 capas apenas aparecieron antes de que el ataque chocara seguido de una fuerte onda de choque que se extendió por el área. Emilia observó impotente cómo la 7ª capa se rompía sin resistencia, seguida por la 6ª y poco después por la 5ª. Las mangas de su sudario se quemaron hasta convertirse en cenizas, dejando atrás su armadura negra. Usando tanto O disponible para él, con sus circuitos tirando del maná dentro de su cuerpo sin contenerse, la abundancia densa del maná de este mundo actúa como una espada de doble filo para su cuerpo. Pero no tenía otra opción, podía soportar el dolor de tener cada parte de su cuerpo sintiéndose como si estuviera sumergida en agua hirviendo si fuera necesario. Esta proyección usó más de su energía para rastrear, 3 veces más que una espada, y mucho más para impulsarla. Cada pétalo destruido era una gran parte de sus reservas que se agotaban. Cuando la 4ª capa se rompió, más de la mitad de su energía mágica se había agotado y sus circuitos simplemente no podían seguir el ritmo incluso cuando se los llevaba al límite. Una gota de sangre golpeó su rostro, más y más cortes y quemaduras se extendieron por su brazo. El tercero yacía hecho añicos ni un segundo después. ¡Qué poder! Sus pies se clavaron en el suelo ennegrecido, haciendo todo lo posible para no ser arrojado por la fuerza. Cada pétalo era el equivalente a un muro de fortaleza. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en su armadura cuando llegó la 2ª capa. Se quedó con su último muro de defensa separándolo de una muerte segura. Sus reservas casi se habían agotado, el calor que emanaba de su cuerpo hacía hervir su sangre y salía vapor de su piel. Apretó sus dientes manchados de sangre, usando su mano izquierda para sostener su brazo derecho. Emilia miró fijamente el borde de su última capa que comenzaba a romperse poco a poco. Entonces, reuniendo las últimas brasas de suor, vertió hasta el último fragmento de su energía mágica dentro del fantasma noble. ¡Raa! Su fuerte grito de desafío fue ahogado por la explosión que siguió poco después.
Una cúpula de fuego rojo creció para cubrir la totalidad de lo que una vez había sido el castillo de Discordia y más allá. Es un temblor capaz de sentirse en la totalidad de las tierras oscuras e incluso más allá de las fronteras de los reinos vecinos. Todos los seres capaces de usar y sentir magia sintieron el equivalente a una ola de calor atravesando sus cuerpos, causando que algunos como Celestine percibieran la ubicación exacta. Gea. Dentro de una celda húmeda, Archer abrió rápidamente los ojos antes de tomar una fuerte bocanada de aire. Su mente estaba llena de confusión, la sensación del ataque aún fresca en su mente. El sudor corría por su rostro mientras su mano descansaba sobre su pecho, su corazón latía como un tambor. ¿Dónde estoy? Preguntó, encontrándose sentado dentro de una celda familiar con una sola luz de antorcha iluminando los alrededores. Recordó este lugar y no estaba dentro de la mazmorra donde Brin y los otros caballeros lo arrojaron cuando lo capturaron en Ken. Archer trató de levantarse pero se detuvo cuando escuchó el sonido de cadenas deslizándose por el suelo con sus piernas incapaces de dar otro paso hacia adelante ya que estaban encadenadas a la pared. Los años acumulados de experiencia como counter guardián le impidieron entrar en pánico mientras analizaba su estado actual y su entorno. Este no es Ken. Al prestar más atención, notó algo extraño en el espacio a su alrededor, estaba borroso y todo lo que estaba más allá de los barrotes estaba cubierto de una oscuridad total. Además, el aire que lo rodeaba no era el habitual entorno denso lleno de maná al que estaba acostumbrado. El factor más importante fue él mismo, ya que su brazo izquierdo estaba perfectamente bien sin ningún indicio de sobrecarga de sus circuitos, cuando en realidad debería haber estado absolutamente quemado y ensangrentado por el ataque. ¿Una ilusión? Eres bastante inteligente, guardián, dijo una voz anciana. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. La luz brilló cuando Kansou y Bakuya aparecieron en sus manos. ¿Quién está ahí? Preguntó, preguntándose qué tipo de hechizo podría haber atrapado su conciencia de esa manera. ¿Tracing Rule Breaker incluso ayudaría? Podía intentarlo, si no sucedía nada, entonces podría intentar romper con la fuerza sus limitaciones. Cálmate, guardián. Apenas pude traerte aquí para hablar, así que no voy a desperdiciar eso lastimándote de ninguna manera, solo piensa en mí como un aliado. Su tono era suave, Archer podía sentir que casi tenía un efecto calmante, pero se dio cuenta de que no era natural. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. ¿Por qué no nos ponemos al día? No recuerdo haber hablado contigo. Archer se burló. Al menos podrías mostrar un poco de decencia al presentarte. Me estoy enojando bastante con los visitantes que toman el control de mi cabeza. ¿Tan duro? Supongo que debería haber esperado eso después de lo que has experimentado antes de venir aquí. En cuanto a mi identidad, ya te lo dije, soy un limpiador como tú. Lo has olvidado. Estábamos hablando exactamente de esta manera. Mismo lugar en Ken. Eso hizo que el contraguardián frunciera el ceño, no recordaba su conversación en las mazmorras, solo que no había nadie en la celda cuando la inspeccionó. Supongo que finalmente recordó nuestra interacción anterior, fue bastante cordial, se lo aseguro. Además, veo que incluso tomó en serio mi consejo. Sería un desperdicio descuidar todo lo que Hostia tiene para ofrecer durante su estadía. Mientras puede que sepa poco de tu historia, tus ojos son una ventana al tipo de persona que eres. Déjate de halagos. Dime por qué me has traído aquí. Ya no estaba de humor para hablar de esas cosas ni se sentía cómodo compartiendo su pasado e historia. Después de reflexionar más, concluyó que debió haber sobrevivido al ataque de alguna manera, o de lo contrario habría sido devuelto a los dominios de Alaya. Dudaba que la inconsciencia colectiva de la humanidad desperdiciara su tiempo o se arriesgara a que alguien más se apoderara de su alma así solo por una charla. Para empezar, no tengo mucho tiempo para un discurso largo. He usado demasiada energía para mantener a esa mujer a raya y fuera de este mundo. Te traje aquí porque quería disculparme. ¿Disculparse? El arquero no vio qué pudo haber hecho para hacerle creer eso. Solo hablaron una vez en el pasado y nada más aparte de eso. ¿Para qué? Archer lo escuchó suspirar. Por haber faltado a mi deber. Y como resultado de mi incompetencia, ese ser terrible ha sido liberado dentro de este mundo. La imagen del ataque le trajo de vuelta el fuerte hedor a sangre que impregnaba el aire a su alrededor, poniéndolo tenso. Traté de evitar que se acercara a este mundo e incluso hice todo lo posible para ocultarlo de sus sentidos. Pero las mismas personas a las que protegí crearon un faro y un camino para que ella lo usara.
Sin embargo, detuve con éxito el cuerpo principal. De salir, pero un poco de su esencia aún se deslizó a través de las grietas. Incluso mientras hablamos, la empujo hacia atrás con todas mis fuerzas, pero desafortunadamente, no seré capaz de detenerla por completo hasta que el fragmento actúe como su núcleo es destruido o, de lo contrario, se volverá más fuerte y más completo hasta que su verdadero ser pueda formarse dentro de Hostia. Al no percibir intenciones hostiles, Archer suspiró y decidió ver a dónde conduciría esta conversación. Kansou y Bakuya se desmoronaron en motas de luz cuando se dio cuenta de que tenerlos a mano no importaría, ya que todo esto ni siquiera era real para empezar. Cruzó las manos mientras se apoyaba contra la pared. Cuanto más explicaba, más cimentaban sus palabras la identidad de esta entidad, para su consternación. Así que es una bestia después de todo. Archer murmuró preocupado. Al menos, esa era su suposición. La figura ensangrentada se sentía completamente diferente a un Servant normal, y mucho menos a esa versión de Sakura de la que otra copia de sí mismo se defendió en las muchas versiones diferentes de la Quinta Guerra del Santo Grial. La sensación que le dio era tan asquerosa, tan absolutamente repulsiva y opresiva, que solo un puñado de entidades que había visto como contraguardián podían acercarse a igualarlo, y todas ellas eran excepcionalmente peligrosas. Una bestia, debo decir un nombre apropiado. Asumo que se origina en tu mundo. Me temo que sí. Archer no pudo evitar volver a sentarse, el peso del peligro que se avecinaba hizo que se sintiera un poco mareado. No estaba calificado ni remotamente lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una bestia de todas las cosas, incluso un fragmento de ella era una tarea gigantesca. Para estos escenarios, Counterforce debería haber desplegado un grande Servant y no él. Esto es un desastre y... esta bestia destruirá el mundo si no se detiene. El anciano habló con voz grave. ¿Puedes explicarme más sobre esta criatura? Explica, y no era tan fácil describir lo que eran en pocas palabras y dependía de qué bestia era en primer lugar. En pocas palabras, representan el mal de la humanidad, una manifestación de su pecado. Son seres de un poder absurdo que la mayoría podría ver como imparables y con forma de calamidad. Pero no me preocuparía que maten a todos. La humanidad ni el mundo, ese nunca es su objetivo, en la mayoría de los casos. ¿Una manifestación de su pecado? Puedo ver por qué se sintió atraída por este lugar entonces. Parece que Insect God Cult realmente ha mordido más de lo que puede masticar si una entidad tan poderosa se sintiera atraída por sus pecados. O tal vez aún ocurriría si el plan de Baul tuviera dado sus frutos. Se quedó en silencio durante unos segundos antes de volver a hablar, algo aún intrigaba al anciano. Además, dada la forma en que los describe como mal de la humanidad y forma dada a la calamidad, no puedo evitar preocuparme. El culto del dios insecto, recordó al hombre que atacó a Brin y al gusano que mató. Resultó que estas personas eran una amenaza mayor de lo que podrían ser los Kuroinu. ¿Quién sabía qué peligros podrían desencadenarse si se les dejaba solos, sin mencionar si lograban atraer a otra entidad? No podía permitir que eso sucediera. No me malinterpreten, son una amenaza insidiosa para todos los humanos. Se presentan a sí mismos como benefactores enviados para salvar a la humanidad, pero es solo una artimaña para ocultar su naturaleza retorcida. Promulgan ideas aparentemente orientadas hacia la prosperidad y un futuro mejor. Pero sin que ellos lo supieran, ese futuro estaría plagado de corrupción y su propia destrucción. Una vez más, esto depende de la bestia. Eran seres complicados que no se podían resumir en unas pocas palabras, pero su discurso fue suficiente para transmitir su peligro al anciano. Le hizo recordar a una de las bestias que conocía por el conocimiento de sus diferentes versiones y su identidad como Counter Guardián, una bestia que deseaba destruir a la humanidad pero recrearla a su imagen. En retrospectiva, el objetivo final de la bestia era el mejoramiento de la humanidad, sin embargo, el camino que eligió implicó erradicar a la generación actual de humanos o distorsionarlos por completo de lo que alguna vez fueron. Una flagrante distorsión del humanitarismo en el asunto más odioso. Pero sí, los humanos están en peligro. Hablas como si no fueras uno para empezar, guardián. Archer detectó un toque de lástima en esas palabras, algo que lo hizo reír. De alguna manera, podrías llamarme humano, pero realmente no soy más que el espíritu de un hombre que murió hace muchos años. A pesar de que se le dio un cuerpo humano en este mundo, no se dejó engañar por eso. Muchos no estarían de acuerdo, especialmente esas princesas caballeros que has conocido. Entonces déjalos, se encogió de hombros.
Las opiniones no cambian los hechos, lo que sucedió en el pasado no se puede cambiar y no es como si alguna vez se enteraran. Volviendo al asunto de la bestia, ¿puedes manejarla? No puedo enfrentarme a uno solo. Archer admitió, sabiendo muy bien las limitaciones de sus habilidades, a pesar del hecho de que no tiene un complejo de salvador que nuble su juicio. Ya no era Shiro Emiya, su yo actual conocía la realidad de que no todos podían salvarse. Fuiste enviado aquí para detenerla. Me enviaron aquí para detener a Baul Tikuroinu. Archer gritó con frustración, sintiéndose enojado e impotente por su situación actual. Esta simple tarea debería haber sido mi única preocupación. Pero ahora también tengo que encargarme a Tedio de alguna manera. Alaya realmente cometió un error al enviarme aquí. ¿Se te ha pasado por la cabeza que estás siendo demasiado pesimista? Tal vez lo estaba, no, era él siendo realista y comprendiendo la situación. Por otra parte, la entidad conocida como Emiya no era particularmente conocida por su optimismo. Olvidas, en mi mundo, los humanos son solo una pequeña porción de todos los seres vivos. Si estas bestias priorizan a la humanidad, ¿qué pasa con el resto? ¿Serán asesinados? Honestamente no tenía idea, pero era muy posible que muchos murieran al final. Por lo que él sabía, los elfos, los enanos, los hombres bestia y demás no contaban como humanos, por lo que era lógico suponer que una bestia no se preocuparía por ellos. Mi deber es protegerlos a todos y no solo a los humanos. He fallado miserablemente en el pasado y habría fallado una vez más si Baul hubiera vivido, pero ahora te tengo a ti. Fui testigo de tu poder en las batallas anteriores y tengo absoluta confianza. Que perseverarás contra este ser peligroso. Mientras tanto, el anciano mostraba una sonrisa feliz, aparentemente tranquilizado por la presencia continua de Archer. Tenerme no es tan impresionante. Emilia comentó secamente, por casualidad sacaste el extremo corto del palo. De todos modos, aunque no puedes luchar contra una bestia, aún puedes obstaculizar su llegada. Ese fragmento de sangre es la conexión entre ella y este mundo, debería estar en un estado muy debilitado después de agotar todo su poder. Por ahora he dedicado una parte de mí mismo para suprimir el elemento el mayor tiempo posible, lo más probable es que haya entrado en un sueño profundo. Tienes suficiente tiempo para descansar y recuperarte y cuando estés listo, encuéntralo y destrúyelo. Eso es todo lo que necesitas hacer, yo me encargaré de desterrar la fuente para siempre y esconderé este mundo de sus ojos. Esto solo sirvió para reforzar aún más su idea de eliminar este culto del dios insecto de forma permanente, en caso de que lo despertaran antes de lo previsto. Qué amable de tu parte, dijo sarcásticamente el Counter Guardián. ¿Y cómo se supone que debo encontrar este fragmento exactamente? Podría estar en cualquier lugar ahora. Eostia en sí era solo una pequeña parte del mundo, había otros reinos y otras islas repartidas por todo el mundo. No fue diferente a encontrar un clavo en un pajar, incluso peor. Me temo que de ahora en adelante estás solo. Se aseguró de borrar su firma y la mía también para que no la rastrearan tan fácilmente. Pero el fragmento no debería estar muy lejos con lo agotadas que están sus reservas. En este momento. Por lo que he observado, sus principales áreas de alimentación son el pecado, la depravación y las emociones humanas más extremas, por lo que eso debería ayudarlo a rastrearlo. Pero estoy seguro de que todavía reside en Eostia. Una vez más, lo siento. No podría ayudarte mucho, mi yo actual ya está luchando para mantener esta ilusión estable. Puedo ver eso. El entorno había comenzado a deformarse y romperse, mostrando cómo el anciano había llegado a su límite. Si te encuentras dudando de tus capacidades, reúne aliados, personas que te ayuden en tu búsqueda. No puedes soportar el peso del mundo solo, el destino de la vida de todos depende de ti. No es como si pudiera declinar en primer lugar, Alaya mencionó que también necesitaba destruir ese fragmento. Suspiró, queriendo maldecir y cuestionar por qué su vida era tan problemática. Realmente tuvo una suerte abismal. Solo prepárate para morir si fallo. Puedo prometer dar lo mejor de mí, pero al final, no puedo crear milagros para garantizar una victoria. Recordó la escena de su cuerpo siendo inundado con suficiente poder para invocar una copia hueca de Igalima. Fue una experiencia incómoda para él, tener a alguien a escondidas dentro de su alma no era algo que le agradara, incluso si ella lo ayudó al final. Su visión se volvió aún más borrosa antes de que todo se oscureciera. Volveré a hablar contigo cuando me haya recuperado lo suficiente. De la oscuridad se materializó un pequeño resplandor.
Sabiendo que había regresado al mundo real, una ola de intenso dolor recorrió su cuerpo y particularmente su brazo, donde la intensidad se sintió como 1000 hormigas bala que lo picaban constantemente. Agonizantemente se dio cuenta de que esta fuente de luz era el fuego que ardía a su alrededor. Al abrir los ojos, sintió ganas de aliviar un viejo recuerdo de su pasado, pero este no era el incendio de Fuyuki, eran las secuelas del ataque. Archer se levantó lentamente, apenas capaz de invocar una lanza normal para usarla como apoyo. Miró su brazo derecho y frunció el ceño, su piel había desaparecido en su mayor parte y estaba quemada hasta quedar crujiente con una gran parte de sus receptores del dolor dañados. Los huesos dentro de 2 de sus dedos se fracturaron junto con muchas otras partes también. Afortunadamente, todavía podía mover la mano y no se preocupaba mucho por eso. Sufrió cosas mucho peores en el pasado. Maldita sea, se ha ido, el fragmento no estaba a la vista. Incluso los cuerpos de aquellos a los que mató habían desaparecido hace mucho tiempo y ahora se habían convertido en cenizas. Incluso los escombros derretidos crearon un mar de lava a su alrededor, pintando una imagen casi apocalíptica en sus ojos. Todavía no puedo creer que sobrevivía eso. Tal vez el anciano tenía razón, cualquiera que fuera la bestia, su fragmento no tenía suficiente energía mágica para matarlo. Quizás esto podría verse como una buena noticia, ya que significaba que podía destruirlo antes de que ganara más poder. Además, se le aseguró que había suficiente tiempo para descansar y recuperarse antes de comenzar su búsqueda. Aún así, Archer prefirió hacerlo lo antes posible. Miró a su alrededor y descubrió que una parte del bosque muerto detrás de él también había sido destruido por la explosión. Me pregunto si esos 2 todavía están vivos. Con un gruñido bajo, Archer comenzó a alejarse del área en llamas. Tener mucho en qué pensar y planificar su próximo movimiento. Olga-sama. ¿Estás herida? No muy lejos, 2 elfos oscuros estaban arrodillados envueltos en un escudo azul a su alrededor. La explosión salió de la nada, un enorme infierno de fuego y magia que amenazaba con engullirlos a ambos antes de convertir sus cuerpos en polvo. La reina oscura reaccionó en una fracción de segundo, habiendo sentido la energía maliciosa antes del ataque, y lanzó un hechizo sin palabras que creó una gran burbuja alrededor de ella y Let's-Loe. Pero la onda expansiva terminó empujándolos y rompiendo el hechizo en segundos. Afortunadamente, no se lastimó ni sufrió lesiones importantes aparte de que su corazón latía como un tambor por lo que acababa de experimentar. Let's-Loe corrió hacia su reina, queriendo asegurarse de que estaba bien. Fue un día infernal y la chica de cabello rubio temía no cumplir con su deber como su protectora. Yo, estoy bien, Let's-Loe. Susurró Olga, todavía sintiéndose un poco aturdida por el impacto pero permaneciendo prácticamente ilesa. Revisó el cuerpo de Let's-Loe en busca de heridas y suspiró aliviada cuando no encontró otras heridas además de los moretones que recibió de Bault. ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Ese humano bastardo trató de matarnos? Let's-Loe murmuró con ira, pensando en lo que sucedió cuando Bault la capturó. Un mar de ira y furia se apoderó de ella cuando recordó cómo esos humanos querían usarla para romper la determinación de su reina y usar a la fuerza sus cuerpos para nada más que placer carnal. Le dio náuseas pensar en lo que pudo haber pasado, la monstruosa realidad que casi les sobrevino hizo que la rubia maldijera su debilidad. Y ese hombre, se supone que es un descendiente de los elfos oscuros, pero lo más probable es que sea solo un humano normal mejorado por el poder de Celestine. Es posible que los haya salvado de Bault, pero pensar que en realidad trató de matarlos poco después. Como se esperaba de su especie, traicionando a todos en cualquier oportunidad. Esos sucios Lycans no eran diferentes, todavía recordaba cómo abandonaron el castillo justo antes de que llegara el grupo de Bault. Pero no importa, subestimó a su reina y sobrevivieron. Olga-sama, debemos irnos antes de ambos escucharon el sonido de pasos acercándose. Los elfos oscuros miraron hacia el área del desastre y encontraron al mismo hombre emergiendo de la línea de árboles. Oh, tratando de dejar atrás a tu salvador. Diría que honestamente esperaba más de ustedes, pero eso sería una mentira. Dijo con una sonrisa, pero el estado de su cuerpo dejó a ambos sin palabras. ¿Cómo es que está vivo? Olga pensó mientras veía al hombre salir, usando una lanza para mantenerse de pie. Debajo de los restos de una armadura negra que cubría una parte de su cuerpo, su brazo derecho había sido severamente dañado, carbonizado y ensangrentado, con partes de la piel quemadas. Su rostro era un desastre con cortes y más quemaduras, aunque a pesar de eso, todavía se las arreglaba para mantener una expresión que parecía que se estaba burlando de ellos.
Ni una onza de dolor o agotamiento era evidente en sus ojos grises que permanecían tan afilados como una espada. El latido de su corazón se aceleró cuando lo vio, una parte de ella estaba sorprendida y llena de asombro de cómo un humano podía seguir caminando en ese estado. Pero la mayor emoción que sintió en ese momento fue el miedo, sabiendo muy bien que el hombre que destruyó una montaña con una sola espada y asesinó a la totalidad de los Kuroin ahora estaba frente a ella debilitada. ¿Debería atacarlo ahora mismo? Pensó para sí misma, ya que tenía docenas de letales ataques mágicos elementales listos para ser lanzados en segundos. Ella no mostró ni una onza de sus verdaderas emociones, manteniendo una cara de póker que casi se rompe cuando sus ojos helados se encontraron con los de ella. Era casi como si pudiera ver a través de sus intenciones, mirándola pacientemente como un tigre acechando a su presa. Este hombre era peligroso. Tú otra vez. Sloe, por otro lado, ignoraba la amenaza que representaba Archer y simplemente lo vio como un hombre que ya estaba al borde de la muerte. ¿Viniste a terminar el trabajo? Tal como lo intentaste antes. Como si te hubiera dejado. Muere, humano. Klaus, no. El temor llenó a Olga cuando vio a su seguidor más leal agarrar un estilete y correr hacia el hombre con la intención de matarlo. Se burló, pareciendo divertido y molesto con su atacante. Olga esperaba ver su lanza moverse y atravesar el corazón de Sloe, su cuello o simplemente decapitarla. Se movió, levantando la mano, lista para lanzar un ataque para salvarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el último minuto, se desconcertó cuando sucedió algo completamente inesperado. No levantó su lanza, en cambio, la soltó. Bofetada. Y procedió a abofetear a la atónita Sloe. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la niña perdiera el equilibrio y cayera de trasero. Los elfos oscuros no pudieron evitar exclamar la misma reacción, sin esperar tal cosa. ¿Atacando a tu salvador? ¿Quién está herido, debo agregar? ¡Qué grosero! Ese comentario solo hizo que la niña golpeada se enfureciera aún más y se pusiera roja de furia. Ella saltó del suelo y fue directo a su cuello. Asqueroso humano. Te mataré ya. Bofetada. Solo para ser abofeteada tan fuerte que su cara se estrelló contra el suelo. Parecía indiferente a sus intentos, con los ojos fijos en Olga todo el tiempo. Parece que realmente no tienes ningún control sobre tus súbditos. Dijo con una ligera sonrisa. ¿Quién eres? Olga exigió, su origen y objetivo aún un misterio para ella. ¿Cuál es tu propósito conmigo? Soy Archer, y tú eres mi prisionero. Ella no vio ningún tono malicioso en su voz, y podría haberla matado antes si hubiera querido. Mirando hacia atrás a su castillo destruido, suspiró. Olga sabía que esta vez, realmente había perdido en esta guerra de siglos. Lo peor de todo es que ni siquiera fue de Celestine, sino de un extraño al azar. ¡Qué humillante! ¿Te atreves a decirle eso a Olga-sama? Sloe gritó con vitriolo y un poco aturdida por las bofetadas. No pondrás un dedo sobre ella un MMPH. Archer usó el extremo de madera de la lanza y empujó su cara hacia el suelo, haciéndola comer tierra de nuevo. Observó la reacción de Olga. No voy a matarla, ya he hecho suficiente hoy. Pero no dudaré en hacerle entrar en razón. Gracias. Te lo agradezco, ahora prepárate, te llevo conmigo. HHHHHHMNMNMN. ¿Te importaría dejarla ir? No. Feo. En un gran castillo blanco en lo profundo de la tierra de Feo, 7 figuras de extrema importancia para la tierra de Eostia se reunieron por primera vez en muchos meses. La primera siendo Maya, que se sentó con los pies sobre la mesa y el cuerpo apoyado en la silla. Oliendo como si se hubiera bebido un camión cisterna entero de alcohol, lo que enloqueció a cierta princesa caballero rubia. Brin estaba a su lado, aunque ya no tenía su armadura de caballero anterior y en su lugar vestía una armadura de cuero negro con detalles en rojo que colgaba apretadamente alrededor de su cuerpo dejando una ventana abierta que mostraba su escote. Aunque lo que llamó la atención de muchos de los guardias, caballeros e incluso algunas princesas caballeros fue el brazo metálico de color cobre. Junto a Maya se sentó Lulu, en medio de hacer algunos bocetos sobre algún tipo de artilugio e incluso algunas armas. Completamente inmersa en su pequeña burbuja mientras ignora a todos. Prim y Alicia se sentaron una al lado de la otra, la primera luciendo un poco perdida en su imaginación.
Su expresión era un poco melancólica, lo que preocupó a Alicia, quien le preguntó si se sentía enferma, solo para obtener un no silencioso. ¿Qué le hizo ese bastardo? Alicia gritó dentro de su cabeza. Desde el día en que trajo de vuelta a su prima ha estado actuando fuera de lo normal. Su habitual personalidad burbujeante y su alegría habían sido reemplazadas por un estado silencioso y, a veces, aturdido. Pasaba todo el día en su habitación, saliendo después de muchas horas en un estado demacrado. Ella juró que él no la tocó ni la obligó. Sin embargo, no puedo evitar preocuparme y en este punto, Alicia quería encontrarlo y hacer que ese hombre fuera flagelado y ejecutado por sus acciones. ¿Usó algún hechizo de lavado de cerebro con ella? Debo pedirle a Celestine Sama que verifique el estado de Prim después de esta reunión. En el lado opuesto de la mesa estaban Claudia y Kaguya. La levantina se sentó en silencio con los brazos cruzados, mostrando una imagen real que tenía a muchos asombrados por su presencia y aura. Sin embargo, nadie sabía que en el fondo estaba extremadamente preocupada por los asuntos relacionados con su esposo y su mejor amiga. Mientras tanto, Kaguya permaneció tan inexpresiva como siempre, con los ojos cerrados mientras esperaba que la persona más importante de la habitación comenzara a hablar. Saludos, compañeros Shields, me alegro de que todos hayan venido por esta convocatoria bastante abrupta. Sentada entre Claudia y Kaguya estaba Celestine, luciendo mucho mejor que su yo anterior, al menos en la opinión de Claudia. Nadie sabía el desastre absoluto que era no hace tanto tiempo. Ahora, todo lo que podía ver era una diosa determinada llena de un fuerte fuego en sus ojos. Ella se preguntó qué pasó. Escucho y obedezco sus órdenes, Celestine Sama. Kaguya dijo, su tono tan serio como siempre. No te preocupes, quería alejarme un poco de la fragua. Prim y yo estamos felices de que hayas venido a nuestro reino. Es un honor que no olvidaremos. Necesitaba un trago. Todos dijeron su parte, todos curiosos sobre esta reunión en primer lugar. Ahora, la razón por la que te llamé aquí está relacionada con una visión que tuve no hace mucho. Una que tiene una gran importancia tanto para las personas como para nuestros deberes como protectores de los inocentes. Muchos se tensaron al escuchar eso, incluso Maya se sentó correctamente a pesar de su estado borracho. Todos pensaron que esto estaba relacionado con Baul, Olga y sus fuerzas. Empezó una campaña para luchar contra la Reina Oscura junto con los hombres más valientes que su alianza podía proporcionar y marchó hacia las Tierras Oscuras. Durante semanas no han recibido noticias sobre su progreso, desde la ventana, algunas polillas volaron y aterrizaron en la mano de Kaguya. ¿Has aprendido algo?, preguntó Celestine cuando vio al mensajero de la sacerdotisa llegar a la habitación. Quería preguntarle sobre algo en particular cuando sintió ese estallido de energía proveniente del territorio de Olga. Choque. Nadie esperaba que Kaguya reaccionara con tanta fuerza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y las manos temblando. Kaguya, ¿qué pasó? Celestine se acercó y consoló a la mujer. ¿Qué pasó en las Tierras Oscuras? Todos podían sentir la tensión en el aire. Se fue. Ella susurró en voz baja. ¿Están muertos y Baul derrotó a Olga? Preguntó Alicia, incapaz de creer la noticia. Desafortunadamente, la alegría que experimentó murió instantáneamente con lo que Kaguya dijo después. Baul Ticastle discordia, todos se han ido. El ejército Kuroinu que fue enviado, está muerto. ¿Qué? Maya fue la primera en gritar con incredulidad, recuperando la seriedad de la noticia. Lo que siguió después no fue más que puro caos.